Capítulo XII de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Condenan los sacerdotes al Salvador y es injuriado como blasfemo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entre todas estas calumnias y tropel de testigos falsos que iban y venían y decían sus dichos y acusaciones, callaba el Salvador con tanta mesura y sosiego como si no se hablara de él, porque como su primera respuesta había sido tan mal recibida, bien se echaba de ver que no estaban aquellos jueces dispuestos a recibir la verdad y que aquel concilio no era más que una apariencia de juicio y en la verdad una pura violencia y latrocinio. Y como vio que no había de aprovechar a los presentes hablando, determinó de aprovechar a todos los ausentes y venideros callando, con el admirable ejemplo de su mansedumbre y humildad. Pero el sumo sacerdote, viendo que se deshacían sus trazas y que no conseguía su intento, ni los testigos le daban materia ni ocasión para condenar, deseaba tomarla de las palabras del Salvador y así estaba impaciente y furioso de ver que callaba con tanta constancia y entereza, y no pudiendo disimular la perturbación de su ánimo, se levantó arrebatadamente del lugar que indignamente poseía y dijo con ira y enojo al Salvador: ¿Cómo callas? ¿Por qué no hablas? ¿Qué soberbia es esta o qué fingimiento y disimulación? ¿Cómo no das razón de ti? ¿Por qué no respondes siquiera una palabra a tantas acusaciones y testimonios como aquí se han dicho? Jesus autem tacebat et nihil respondit. Estúvose firme en su silencio el Salvador, ni convenía que mudase el Hijo de Dios la determinación que tenía de callar, por temor de la ira de un hombre. Enseñónos también que el silencio da grande perfección y hermosura a la paciencia, y que es gran cosa entre las injurias, desprecios y agravios perseverar y sufrir callando, y que donde la acusación es más falsa y perjudicial, allí tiene mayor mérito y justificación la humildad y mansedumbre. Enseñónos también que el hablar en tales ocasiones es cosa peligrosa, aunque sea para decir palabras buenas, porque tras éstas se van otras de ordinario nacidas de la congoja y turbación presente, y así es lo más seguro callar y enmudecer, como lo hacía el profeta, que en un salmo dice: Posui ori meo custodiam cum consisteret peccator adversum me obmutui et humiliatus sum et silui abonis. Puse, dice, guarda en mi boca, cuando el malo y pecador se ponía a hacer guerra contra mí, enmudecí en mi lengua y humilléme en mi corazón y guardé silencio aun de las palabras que eran buenas, y mi dolor se renovaba dentro de mí. Juntamente nos mostró el Salvador aquella grande y nunca bien encarecida mansedumbre suya, predicada tanto tiempo antes por los profetas, de los cuales dijo uno: Sicut ovis ad occisionem ducetur et sicut agnus coram tondente se obmutescet, et non aperiet os suum. Será llevado como la oveja al matadero y como el cordero delante del que le trasquila, así enmudecerá y no abrirá su boca. Y el santo rey David, como si se hallara presente en esta ocasión, parece que habló en persona del Salvador cuando dijo: Amici mei et proximi mei adversum mea propinquaverunt et steterunt et qui juxta me erant de longe steterunt et vim faciebant qui querevant animam meam et qui inquirebant mala mi locuti sunt vanitates et dolos tota die meditabantur ego autem tanquam surdus non audievam et sicut mutus non aperiens os suum et factus sum sicut homo non audiens et non habens in ore suo redargutiones. Mis amigos, dice, y los que andaban y trataban conmigo en mi tribulación huyeron de mí, y los que andaban más cerca se pusieron más lejos, y los que buscaban cómo quitarme la vida hacían fuerza para salir con ello, con sus calumnias y falsos testimonios. Y los que pretendían mi mal no hablaban sino mentiras, y todo el día se ocupaban en urdir engaños. Pero yo, como si fuera sordo, no oía, y como si fuera mudo, no abría mi boca, y estuve entre estas acusaciones como si del todo no las oyera, y como si no tuviera con qué convencerlas y volver por mí. Y esto es a la letra lo que hizo el Salvador. Cansado pues de tantas largas el sumo sacerdote determinó de preguntarle claramente lo que deseaba oír de su boca delante del concilio. Porque él sabía mejor que los testigos
que el crimen que se le había de probar era el de blasfemia para darle pena de muerte. Y como le habían oído decir que era hijo de Dios, lo cual ellos tenían por gran blasfemia, determinó de armar el lazo y forjar la calumnia sobre este artículo, como se vio después en la acusación que hicieron ante el presidente Pilato cuando dijeron secundum legem debet mori quia filium Dei se fecit. Esta, pues, fue la causa porque el sumo sacerdote tomó resolución de preguntarle derechamente sobre este punto, porque si negaba, le convencía de mentira, y si contestaba, de malicia. Y porque no se defendiese callando, añadió más fuerza para obligarle a responder, diciendo, yo te conjuro por el Dios vivo y verdadero que nos digas aquí a todos si tú eres el ungido Hijo de Dios. Entonces el Señor, por el acatamiento que debía a su Padre, por cuyo nombre y reverencia había sido conjurado, y por no faltar un punto a la verdad que siempre había predicado, la confesó y no la negó, aunque sabía que de confesarla habían de tomar ocasión para condenarlo, y así dijo, tú lo dices, yo soy ese mismo que tú dices. Y porque no se escandalizasen para creer esta verdad, por la humildad con que estaba de presente para ser juzgado, púsoles delante de los ojos la majestad con que presto había de venir sobre las nubes del cielo para ser juez, y por eso les dijo, dígoos de verdad que muy presto veréis al hombre que aquí está tan humillado, sentado a la diestra del Padre eterno en reino firme y perdurable, y que viene sobre las nubes del cielo a ser juez de todos los hombres. Oída esta respuesta, el sumo sacerdote, con el mismo furor que se había levantado de su lugar, rasgó su vestidura con sus manos, ademán y ceremonia que solían hacer cuando oían alguna gran blasfemia, y hízolo Caifás para agravar más la causa del Salvador y condenar por blasfemia intolerable lo que había dicho, y en la verdad permitió Dios que él mismo descubriese su pecho para que todo el mundo viese que le tenía lleno de envidia y de iniquidad, y el sacerdote viejo y blasfemo no pudo oír del nuevo la mayor y más excelente verdad de todas las verdades sin que la tuviese por gran blasfemia. Y así, como por la confesión de esta verdad se fundó la Iglesia católica sobre San Pedro, así por tenerla por blasfemia se acabó la sinagoga en Caifás. Y a este propósito es mucho de considerar que en el discurso de la pasión del Señor, el mismo pontífice con sus propias manos rasgó sus vestiduras, como quiera que la túnica del Salvador, ni aun los mismos verdugos que le crucificaron se atrevieron a rasgarla, porque la Iglesia católica, que es la vestidura del Señor, aunque perseguida y afligida, pero fundada sobre esta fe y confesión del Hijo de Dios, había de permanecer entera hasta la fin del mundo, sin que todo el poder del infierno pudiese prevalecer contra ella. Pero la sinagoga, con su sacerdocio, ceremonias y vestiduras, no se podían ya sufrir sin que se rasgasen y pasasen a la verdad del Nuevo y Eterno Testamento. Habiendo rompido el pontífice sus vestiduras en señal de que abominaba la respuesta, pervirtiendo todo el orden de la justicia y haciéndose de juez, acusador y testigo, vuelto a los demás sacerdotes y letrados que allí estaban, les dijo, ¿para qué nos cansamos en buscar testigos? ¿Y qué necesidad tenemos de ellos? Pues por su mismo dicho es convencido de lo que pretendemos. Bien habéis oído la gran blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Y qué juzgáis que se debe hacer en caso tan claro y manifiesto? Entonces todos ellos, sin faltar ninguno, le condenaron por merecedor de muerte, y así se cumplió lo que el mismo Señor había dicho de sí. El Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y escribas, y ellos le condenarán y darán contra él sentencia de muerte. Los ministros y criados de los sacerdotes que estaban presentes y esperaban la resolución y sentencia del concilio, descargaron en él su ira como en hombre condenado con todo género de golpes y injurias, y se puede entender, conforme al texto de los evangelistas, que los mismos sacerdotes ayudaron a esto también. Oh inefable paciencia de Dios, que en cierta manera se hace con ella daño a sí mismo, porque aquellos sacerdotes ignorantes y ciegos, persuadidos que lo merecía, pues que lo sufría, corridos de que un hombre tal hubiese manifestado y reprendido sus vicios, quisieron volver por su honra y vengarse en esta ocasión, y levantándose de las sillas en que indignamente habían representado personas de jueces, a la sombra de la noche
y en el secreto con que allí estaban ejecutarían su rabia y furor con puntillazos y bofetadas, sin tener respeto a la decencia de sus personas ni a lo que se debía al rostro venerable del Salvador. Con esto se despidieron del concilio y unos de otros, quedando todos de acuerdo de juntarse otra vez por la mañana en concilio pleno a concluir la causa y dar orden en la ejecución de la sentencia. Y el sacrílego pontífice y inicuo juez se fue a reposar a su aposento, dejando al inocente Cordero y Santo de los Santos encomendado a sus guardas y ministros, los cuales le sacaron de la sala con gran tropel y mucha descortesía, y debieron de llevarle a algún otro aposentillo más escuro, menos limpio y mal acomodado, donde como en cárcel le tuviesen aquella noche con prisiones y soldados de guarda. Y como le tuvieron allí, determinaron de entretenerse aquella noche y vencer el sueño con juegos y burlas muy pesadas que hacían al Señor de la Majestad. Porque si miramos con atención lo que dicen los santos evangelistas, hallaremos lo primero que le mofaban y escarnecían y hacían burlas de él, illudeban tei, lo cual harían con apodos, con silbos, con visajes y risadas, y otras mil maneras de que suelen usar los pícaros, los muchachos, los esclavos y gente baja que sirve en los palacios de los señores. Lo segundo le escupían, tunc expuerunt in facie meius et coeperum quidam conspuere eum, hombres viles y desmesurados que con sus salivas sucias y asquerosas afeaban aquella cara hermosísima en la cual, como dice San Pedro, desean mirar los ángeles. Lo tercero le herían, caedentes, lo cual sería con golpes o a coces con los pies o a puño cerrado con las manos. Lo cuarto le cubrieron el rostro para poder con más libertad y menos vergüenza ejecutar sus invenciones, condenándose ya con esto el vil judaísmo para no verle más para siempre. Y habiendo cubierto aquellos ojos, a los cuales ninguna cosa hay encubierta, unos le escupían y otros le daban bofetadas a mano abierta, en lo cual había mucho de afrenta y no menos de dolor, y porque había andado entre los hombres del pueblo en fama y opinión de profeta, para mayor burla y escarnio, juntamente le daban el golpe y le decían: profetízanos ahora, Cristo, ¿quién es el que te hirió? Y otras muchas cosas decían como estas, blasfemando de él en deshonor y afrenta suya. En lo cual se descubre, por una parte, el atrevimiento y por otra la ceguera y engaño de los hombres que quieren dar a Dios el golpe y esconder la mano, y piensan cubrir a Dios los ojos con su hipocresía y fingimiento para que no vea ni entienda sus maldades. Sobre todas estas invenciones de escarnios y de heridas, no se debe callar lo que tantos años antes había dicho el profeta Esaías, que mirando en el espíritu este paso, no solamente vio que le herían y escupían y le injuriaban de palabra, sino que también le mesaban los cabellos y le pelaban la barba, y que todo lo sufría voluntariamente y con grande constancia y entereza. Y así dijo en nombre de este Señor: corpus meum dedi percutientibus et gennas meas bellentibus faciem meam non avertens ab increpantibus et conspuentibus in me. Ofrecí mi cuerpo a los que le herían y mis mejillas a los que las mesaban, y no les torcí ni aparté el rostro a los que me injuriaban y escupían. Donde es mucho de considerar no sólo la mansedumbre y humildad del Salvador, sino la magnanimidad y constancia con que tenía el rostro firme sin desviarle ni esconderle de los que le escupían y herían con golpes y le daban bofetadas. Las guardas que tenían a su cargo al Salvador se irían remudando por toda la noche, durmiendo unos y velando otros, trayendo siempre los que venían de refresco alguna nueva burla o invención con que a costa del Señor que padecía se alegraban todos y sonaban grandes risadas en el aposento donde estaba. De esta manera y con este entretenimiento se pasó toda aquella noche, noche que nunca amaneció para los ciegos de la ciega sinagoga. Fin del capítulo 12.